Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo bien. Qué bueno. Bueno, esperamos un ratito, ¿sí? Bueno, aprovecho estos minutos para corregir una imprecisión que dije en la clase anterior. Yo había mencionado que en algún punto sobre considerar las series como vectores y dije que allí estaba usando una especie de abuso del lenguaje de álgebra lineal, pero no, es correcto. Las series sí pueden considerarse como vectores porque las series son en particular sucesiones y las sucesiones son vectores del espacio vectorial de sucesiones. ¿Ok? Uno de las sucesiones las puede sumar y las puede multiplicar por un escalar y esas operaciones se comportan bien allí. Entonces, sí, las series se pueden considerar como vectores de un espacio vectorial y de hecho uno puede mirar también el subespacio de series convergentes. ¿Sí? Si uno suma series convergentes, obtiene una serie convergente y si toma una serie convergente y la multiplica por un escalar, eso también resulta en una serie convergente, ¿ok? Entonces, bueno, quería aclarar eso. Ahora, las series divergentes, por el contrario, esas sí no forman un subespacio porque no puede tomar dos series divergentes, sumarlas y obtener algo convergente o algo divergente. O sea, no hay garantía de lo que va a resultar de allí. Por ejemplo, si toman la serie armónica, que sabemos que diverge, y la misma serie, pero con los términos multiplicados por -1, suman esas dos, obtienen la serie de término constantemente igual a 0, y esa converge. ¿Sí? Por otro lado, toman la armónica, la suman con ella misma y el resultado diverge. Entonces, las series divergentes no forman un subespacio. O sea que linealidad, homogeneidad, suma, todas esas cosas en series no es tipo así nomás. Sí, esas propiedades se cumplen para series convergentes, ¿ok? De hecho, Ah, ese genial. resultado, había olvidado comentarlo en la clase anterior, entonces vamos a escribirlo aquí debajo. Pero es simplemente una herencia de lo que ya ocurre en sucesiones, ¿sí? Vimos un resultado para sucesiones y las series son un tipo particular de sucesiones. Lo que se va a hacer es trasladar ese resultado visto en sucesiones para las series, ¿sí? En particular para las series de sumas parciales. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ponerlo por acá abajo. Vamos a tomar la serie de sub n y la serie de sub n, dos series convergentes. Entonces van a pasar dos cosas, ¿sí? La primera es que la serie de la suma, es decir, el término general va a ser a sub n más b sub n, si esta serie converge. Y además podemos decir a qué converge. Si converge a la suma de ambas series. ¿Ok? ¿Por qué se da eso? Bueno, muy sencillo, ¿no? Ya sabemos lo que ocurre en sucesiones. Si esta serie converge, su sucesión de sumas parciales converge. Si esta converge, lo mismo para su sucesión de sumas parciales. ¿Qué pasa con dos sucesiones convergentes? La sumo me da algo convergente, ¿ok? Entonces, y es más, el límite de la sucesión suma es la suma de los límites. Eso es justamente lo que está pasando acá, pero en lenguaje de series, ¿ok? Entonces esto no hace falta demostrarlo, es una consecuencia directa de lo visto en sucesiones. Y bueno, pasa algo parecido para multiplicación por un escalar. Esta serie converge
Y además, podemos decir cuánto vale su suma. Sí, ese lambda que está allí es cualquier número real arbitrario, ¿ok? Bueno, esa cosita se me olvidó de la clase anterior, pero era cortita, entonces ahí ya la tienen. Y bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de los criterios de convergencia para series de términos no negativos, ¿ok? Series de términos no negativos son series donde el término general siempre es mayor o igual a 0, ¿ok? Hay unos casos donde vamos a considerar exclusivamente que sea estrictamente positivo, ¿sí? Pero bueno, hay criterios que van a valer para estrictamente positivos únicamente y otros para mayor o igual a 0. Bien, ojo, esto que está aquí, esta proposición, vale tanto para series de términos no negativos como para las que no lo son, ¿ok? Simplemente series convergentes. Ahora, en este resultado, que fue el último que probamos en la clase anterior, tenemos que pedir que las series, la serie R sub n y la serie R sub n sean series de términos no negativos, ¿ok? Entonces, bueno, este es un criterio que sirve para probar la convergencia o divergencia de una serie conociendo lo que ocurre con otra serie, siempre y cuando esa otra serie de la cual tengo más información yo la pueda comparar con la serie incógnita mediante una desigualdad de este estilo. ¿Okay? Es parecido a lo que pasaba con la comparación de convergencia de sucesiones, ¿sí? La propiedad se hereda allí también, como nos dimos cuenta en la prueba, usando la sucesión de sumas parciales para cada una de las series que aparecen en el enunciado. Bien, entonces, ¿qué habíamos visto? Bueno, pues si esta desigualdad se cumple para cualquier n de los naturales, entonces la convergencia de la serie que aparece arriba, es decir, de la serie dominante, implica la convergencia de la serie que está abajo. ¿Ok? Y por otro lado, si la serie que está abajo es divergente, la que domina va a ser divergente también. ¿Sí? Acuérdense que esta hipótesis es muy importante, son series de términos no negativos. Entonces, ¿qué pasa si esto siempre se cumple? Bueno, cuando sumo todo lo que está de este lado, en el caso de divergencia, ¿a dónde diverge si todos los términos son no negativos? Bueno, tiene que diverger a más infinito. ¿Sí? Entonces, todos estos señores, cuando los sumen, me dan más infinito, entonces cuando tome la suma acá, de este otro lado, forzosamente se tiene que ir infinito también. ¿Ok? Como una manera intuitiva de pensar este criterio. Nosotros hicimos la prueba formal de la primera implicación y dijimos que la segunda no la íbamos a hacer porque era simplemente el contrarrecíproco de la primera. ¿Ok? Basta comprobar la primera solamente. O si quieren, ustedes como ejercicios pueden hacer directamente la prueba de 2, ¿sí? Para que practiquen también con el concepto de serie divergente. Bien. Paula, dime, que veo que tienes la manita levantada. Si tenés una sucesión con todo término, una serie con todo términos negativos, ¿podrías, por ejemplo, agarrar la que tiene, tipo la que sería igual a esa, digamos, pero con todos términos positivos y usar este criterio, por ejemplo, y después usar que si lo multiplicas por -1, seguiría siendo convergente? Sí, Tipo, la probar para respuesta, la serie positiva y usar la proposición 2 que dice ahí, sí, con la la respuesta es metí. que sí, ¿ok? Está genial. Porque si te da, a ver, em, vamos a pensarlo aparte mejor, con un poco más de cuidado, ¿ok? Vamos a suponer que tienes estos a sub n y b sub n, ¿sí? Y bueno, tienes esto. No, perdón, la respuesta es más sencilla que eso. Iba a sobrecomplicar la explicación. Lo que pasa es que todavía no hemos visto, eso ya es para la clase de mañana, algo que se llama convergencia absoluta, ¿sí?
Una serie, lo menciono así rapidito, ya mañana lo vemos con más calma, una serie converge absolutamente si la serie de los valores absolutos del término general es convergente. Y hay un teorema que dice que toda serie absolutamente convergente va a ser convergente. ¿Sí? Entonces, si no te dan una serie de términos no negativos, tú puedes estudiar la convergencia absoluta de esa serie. Y si esa serie resulta ser convergente, bueno, vas a tener que tu serie original, donde aparecen tanto términos positivos como negativos, va a ser convergente también, ¿sí? Ahora, si la serie de valores absolutos diverge, eso ya no te va a dar información de la serie original, ¿ok? No hay un criterio como el resultado que mencionaba recién. Ahí hay que ver la convergencia o divergencia con un poco más de cuidado. Esas series son un poco más delicadas, se llaman condicionalmente convergentes. Las vamos a estudiar también mañana, ¿ok? Para series donde aparecen términos negativos y positivos alternándose, vamos a tener un criterio de convergencia también que se va a llamar el criterio de Leibniz. ¿Sí? Lo menciono para casos en donde estos criterios de términos no negativos no se puedan aplicar estudiando primero convergencia absoluta. Bien. Pero sí, ese problema se puede presentar también y vamos a tener herramientas para resolverlo. Bueno, perfecto. Les decía, habíamos hecho la prueba de esto y han quedado pendiente algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplica. Tenemos un primer ejemplo, que es este que está acá. Es la serie armónica. Recuerden que las series armónicas son esas que tienen la forma 1 sobre n a la s, donde s es algún número real. ¿Ok? Entonces, este es un resultado bastante importante y les recomiendo que se lo aprendan porque este tipo de series uno las usa mucho en los criterios de comparación para probar convergencia o divergencia con una serie particular que nos estén preguntando. ¿Okay? Entonces, esto es bastante importante. Recomiendo que se lo aprendan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a abordar primero este ejemplo de cómo se determina la convergencia o divergencia dependiendo del S. Y después vamos a estudiar la segunda serie que aparece allí, donde el término general es 1 sobre el factorial de n. Bien, entonces en el primero, por ejemplo, vamos a hacer el caso donde el de la divergencia primero. Para simplificar un poco la explicación, o sea, estamos tomando S menor que 1, pero bueno, yo voy a tomarlo también no negativo. Luego el caso negativo lo explico después, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos primero acá. Y bueno, nos están mandando a probar que esa serie es divergente, ¿ok? Vamos a hacerlo por criterio de comparación. ¿Bien? Si queremos ver que en este caso la serie es divergente, bueno, entonces hay que tratar de conseguir algo por debajo del término general o algún término de alguna serie que sepamos que es divergente. ¿Ok? Bueno, ¿con qué podemos comparar la serie armónica? Perdón, aquí hay un errorcito, ¿ok? En el enunciado, la divergencia incluye el caso también igual a 1. ¿Sí? Fíjense, acá no voy a tomar el caso S igual a 1 porque ese ya lo estudiamos. ¿Sí? Nosotros probamos que 1 sobre n es divergente. Pero fíjense, 1 sobre n se parece a este término general, a 1 sobre n a la s. ¿Será que podemos compararlo con él, sabiendo que diverge? Bueno, nos serviría mucho si esta desigualdad fuese verdad. Sí, porque si esto es verdad, entonces, bueno, ya está. Como esta diverge, uso el criterio de comparación y la que está arriba, la que está dominando, tiene que ser divergente también. Bueno, la cosa es demostrar entonces esta desigualdad. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, recuerden que esto es cierto si solamente si tomo los recíprocos. N a la S es menor o igual que N. ¿Y eso es cierto? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Santiago dice que sí, Paula también, pero me tienen que decir por qué.
Porque la potencia al ser menor que 1 siempre te va a dar menor. Es como ser raíz cuadrada, básicamente, de algo. Por ejemplo, te quedaría, por ejemplo, si agarras 2/3, es raíz tercia de n al cuadrado. Te va a dar menor que n. Sí, muy bien, Santiago, se entrecortó un poquito al principio, pero sí, la razón es esa. Como el exponente está entre 0 y 1, esto al elevarlo a la s siempre va a ser menor que la identidad, ¿ok? Lo pueden ver, por ejemplo, con gráficas de funciones, ¿sí? Ustedes consideran, por ejemplo, la función de identidad x, bueno, vamos a decir y igual a x, y s es algo entre 0 y 1 medio. Vamos a tomar, perdón, entre 0 y 1. Vamos a tomar un s igual a 1 medio, por ejemplo, ¿sí? La función raíz cuadrada. ¿Qué gráfica tiene la función raíz cuadrada? Bueno, es algo así. ¿Okay? Es la inversa de la parábola. Pero en general, toda gráfica de una función de la forma x a la s con s entre 0 y 1 va a tener esta forma. Sí, va a ser una forma muy parecida a la función raíz cuadrada, solo que la curva se puede doblar un poco más o doblar un poco menos, pero son formas muy parecidas. Lo que importa es que si esto se cumple, esta gráfica siempre va a estar por debajo de la gráfica de identidad. Y eso se cumple para cualquier número real positivo. Bueno, en particular para los naturales, se tendría entonces esta desigualdad de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros probamos el lunes que esta serie diverge y bueno, como eso es divergente, la serie armónica con S entre 0 y 1 también va a ser divergente. ¿Bien? Bueno, perfecto. Pregunto, ¿se entendió eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, por acá también. Si alguien no entendió, me avisa, ¿ok? Vale, perfecto. Bueno, les tengo una mala noticia. El caso de convergencia es más difícil, ¿sí? No lo vamos a probar todavía, no todo, porque se prueba con algo que se llama el criterio de serie integral. Y para ver el criterio de serie integral, primero hay que estudiar integrales impropias, ¿sí? Entonces, bueno, se los debo para la semana que viene. Pero vamos a probar el caso S igual a 2, ¿ok? Ojo, este resultado lo pueden usar para los ejercicios en práctico, ¿ok? No importa que la prueba se suspenda hasta el tema de integrales impropias, sí, pueden usarlo perfectamente. Los autorizo a eso. Bien, pero bueno, para entretenernos un poquito con el criterio de comparación, vamos a probar un caso particular dentro de toda esta familia de casos, que es el caso S igual a 2, ¿sí? Es un caso que hay varios sitios en internet donde lo prueban, y en YouTube también hay videos bastante didácticos al respecto, entonces bueno, me parece interesante comentarlo acá, ¿sí? Acá, hallar el término general de la serie que va por debajo resultó más sencillo, no siempre es tan sencillo hacer las comparaciones, ¿ok? Justamente eso es lo que va a pasar con el caso S igual 2. Tampoco es que es una cosa muy difícil. Muy bien. C es igual a 2. Entonces queremos probar que esta serie es convergente, ¿sí? Usando criterio de comparación. Si nos piden usar criterio de comparación, entonces, en este caso tenemos a sub n igual a 1 sobre n cuadrado. Y queremos compararlo
por arriba con algo que sepamos que es el término general de alguna serie convergente. ¿Qué series convergentes conocemos? Bueno, las geométricas con razón menor a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si sugerimos, por ejemplo, uno a veces va probando, ¿sí? Con qué comparar y después se da cuenta si ese candidato que uno sugiere sirve o no para aplicar el criterio. Entonces, ¿qué pasa si uno pone acá esto? ¿Sí? Bueno, para que esto sea cierto, tiene que cumplirse que n al cuadrado sea mayor o igual que 2 a la n para todo n en los naturales o a partir de cierto n en los naturales, ¿sí? No siempre tiene que ser para todos empezando de 1, ¿sí? Si uno prueba una cierta desigualdad para n igual a 4, por ejemplo, eso también funciona. De hecho, el ejemplo 2, el que vamos a hacer ahora, es de ese estilo. Pero bueno, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque las exponenciales crecen mucho más rápido que los polinomios. ¿Sí? Entonces, bueno, lamentablemente las series geométricas con razón menor que 1, ahí probamos con un medio, pero habría servido cualquier R con valor absoluto menor que 1. Esas series no nos van a servir para comparar. ¿Ok? Porque esta desigualdad va a tener un problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa sabemos que converge? Bueno, ciertas series telescópicas, ¿sí? Dependiendo de lo que ocurra con el límite. Saben que las series telescópicas, el término a sub n no lo puede escribir como b sub n menos b sub n más 1. Y si el límite, si esa sucesión de b sub n es convergente, la serie telescópica converge también. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué series sabemos que son convergentes y telescópicas? Bueno, nosotros estudiamos, por ejemplo, la serie 1 sobre n por n más 1. ¿Sí? Entonces vamos a intentar probar con esa, que sabemos que converge, a ver si nos sirve. Bien. Sí, recuerden que esto se escribe como 1 entre n menos 1 entre n más 1. Sí, por eso era telescópica. Bueno, pero ¿será que esta desigualdad que está aquí es cierta? Eso es lo que uno tendría que probar para luego poder usar el criterio de comparación. ¿Ok? Bueno, pero es un ejercicio de demostración de desigualdades del curso anterior. Por cierto, fíjense, una cosa. Para n igual 1, aquí me queda 1 y aquí me queda un medio. Entonces, para n igual 1 no es cierto. Para n igual 2, tendría un cuarto menor o igual que un sexto. Y eso tampoco es cierto, ¿sí? Porque 4 es mayor que 6. Para n igual 3, a ver, ¿qué pasa con n igual 3? Tendría 1 sobre 9 menor o igual 1 sobre 12. ¿Sí? Bien. ¿Y 9 es mayor o igual a 12? No, eso es falso. Bien, entonces esto tampoco me sirve. Y para n igual 5, pareciera que no está funcionando con este término, ¿ok? Sí, porque probamos con 1, probamos con 2, probamos con 3 y no se está cumpliendo la desigualdad. Vamos a probar con 4, ¿sí? Capaz a partir de 4 funciona. Entonces, 1 sobre 16 menor o igual 1 sobre 5 por 4, 20. ¿Sí? Y 16 no es mayor o igual que 20. No, no está funcionando. Exactamente, Cintia, no está funcionando. Entonces, vamos a arreglar un poquito el término que se propuso. ¿Sí?
con menos. Capaz así funciona. ¿Sí? Con un menos, sería así. ¿Sí? Y sigue siendo telescópico, ¿ok? Fíjense, ese es el tipo de cosas que pueden pasar en ejercicios con series, sobre todo con criterios de comparación, que uno va probando con ciertos términos para comparar, uno ve si funciona o no, si no funciona, bueno, propone otra cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto afortunadamente se puede arreglar. A ver, para uno no se va a poder porque acá estaríamos dividiendo por 0. ¿Ok? Entonces esto tendría que cumplirse para n mayor o igual a 2. ¿Sí? Bien. Para n igual a 2, por ejemplo, queda un cuarto menor o igual que un medio. ¿Eso es cierto? Sí. Para n igual a 3, vamos a probar con 3 también. Me queda un noveno menor o igual a un sexto. Y eso también es cierto, ¿sí? Entonces, parece que ahora la cosa sí funciona. Bueno, pero probar esto es equivalente a probar que n al cuadrado es mayor o igual a n por n menos 1. ¿Sí? Pero bueno, eso a su vez es equivalente a probar que n cuadrado es mayor o igual a n cuadrado menos n. Cancelo los n cuadrado. Esta desigualdad sería entonces equivalente a 0 menor o igual que menos n. ¿Y eso es cierto? Bueno, sí, porque n toma valores a partir de 2. ¿Ok? Entonces, sí, al ser esto cierto, esta desigualdad también es cierta. ¿Ok? Entonces, como la serie desde n igual a 2 hasta más infinito de 1 sobre n por n menos 1 converge, usando el criterio de comparación, se va a tener que la serie que arranca en 2 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado también converge, ¿sí? Fíjense, arranca en 2 porque para 1 esta serie no está definida, ¿ok? No puedo dividir por 0. Entonces es por eso que 1 empieza en el siguiente término, pero bueno, si la serie arranca acá, entonces el criterio de convergencia implica la convergencia a partir de n igual a 2, ¿sí? Pero bueno, a ver, si la serie esta que estábamos estudiando converge a partir de 2, también converge a partir de 1, ¿sí? Porque simplemente le sumo el primer término y ya. ¿Qué quiere decir que esto sea convergente? Bueno, que esta suma infinita va a dar un número real, ¿ok? Pero si esa suma infinita la empiezo en el primer término en lugar del segundo, bueno, sería ese número real que está acá, más lo que vale el primer término. Y eso sigue dando un número real. ¿Ok? Entonces, si converge a partir de 2, va a ser convergente a partir de 1. Y bueno, si aquí hubiese iniciado la serie a partir de 50.000, por ejemplo, también si converge a partir de 50.000, sin importar que tan grande sea ese número, se puede garantizar que la serie converge empezando por 1, ¿ok? Porque uno simplemente al valor de la serie a partir de 50.000 uno le suma los primeros otros 49 términos y eso es una suma finita. Entonces aporta otro valor finito a la serie que se tenía originalmente. Bien. Creo que yo había comentado eso en la clase anterior de cuestiones de convergencia y divergencia para series que arrancan a partir de cierto índice y no necesariamente uno. Bueno, en este caso comparamos con una telescópica, en el caso anterior comparamos con una armónica. Bien. Pregunto, ¿este se entendió? Lo difícil es rastrear el término
con el cual uno va a comparar, ¿ok? Este es uno de los criterios que presenta más problemas para aplicarse, porque generalmente, bueno, no generalmente, pueden haber algunos ejercicios que son más o menos problemáticos para hallar el término con el cual uno va a comparar, ¿ok? Lo que es este criterio y el siguiente, el de equivalentes, son los más difíciles de dominar, ¿ok? Ya los otros, los del cociente y de la raíz, son un poquito más automáticos, no son tan complicados. Pero tampoco son tan útiles como este o el siguiente que vamos a ver. ¿Alguna consulta, jóvenes? Por el momento no. De momento no. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ok? Les voy a dejar de tarea el ejemplo número 2, pero les voy a dar una sugerencia, ¿ok? Para que lo piensen. Segundo, para que tenga esto. Aquí. Vamos a dar una sugerencia, ¿ok? Fíjense que esa es una serie, esta que está acá. El término es 1 sobre n factorial, ¿ok? N factorial es una cosa que crece demasiado rápido, más rápido que 2 a la n, por ejemplo, ¿sí? Y sabemos que 1 sobre 2 a la n es el término general de una serie geométrica convergente. Entonces eso nos da una ligera sospecha de que esta serie seguramente sea convergente, ¿ok? En este caso, lo que conviene es compararla por arriba con la serie geométrica de razón 2, de razón 1 medio. Pero para poder hacer esa comparación, van a tener que probar esta desigualdad, ¿sí? Solo que esa no se cumple para todos los naturales, sino a partir de cierto n, en este caso es n igual a 4. Entonces, bueno, les dejo ese para que lo piensen ustedes. Y vamos a enunciar ahora el criterio de equivalente. Sí, antes de enunciarlo, un poquito de terminología. ¿Qué significa que dos sucesiones sean equivalentes? Y ¿qué significa también que dos series sean de la misma clase? Son definiciones muy sencillas, ¿ok? Entonces vamos a tomar un par de sucesiones con AN y BN mayor que 0. ¿Sí? A ver, un segundo que hay una pregunta por acá. No, que sí, hay definiciones de sucesiones equivalentes que el límite del cociente es 1, Cintia, pero basta con pedir que sea positivo ese límite. Sí, hay libros que dicen 1, pero no importa, vamos a trabajar con una definición un poquito más cómoda. Bueno, entonces, primera parte de la definición. Esas sucesiones son equivalentes si el límite cuando n tiende a más infinito del cociente a n sobre bn es un número real n que es mayor que 0.
¿Sí? Eso está en R+. Y por otro lado, las series asociadas son de la misma clase. Si ambas son convergentes o si ambas son divergentes. Bueno, lo que vamos a probar ahora es que si tenemos dos series de términos positivos, si las sucesiones de términos generales son equivalentes, entonces las series van a ser de la misma clase. Ok, eso es muy útil. ¿Por qué? Porque uno va a tener dos series, ¿sí? Una de la cual ya tiene información y otra de la cual quiere obtener información. Si esas dos series resultan ser equivalentes calculando este límite, entonces, bueno, si ya conozco que una de esas converge o diverge, entonces automáticamente voy a saber la convergencia o divergencia de la otra, ¿sí? Eso es lo que dice una parte del criterio de equivalentes. El criterio de equivalentes es mucho más largo, ¿ok? Es un criterio súper útil porque tiene un montón de enunciados que uno puede aplicar según la situación y la comparación que uno esté haciendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a enunciar el criterio a ver qué es lo que dice y hacemos la prueba de una parte de dicho criterio. La prueba es sencilla y luego vemos un par de ejemplos. ¿Bien? Muy bien, vamos entonces con el criterio de equivalentes. Que también se conoce como criterio de paso al límite, ¿ok? Le voy a dejar de equivalentes porque es un nombre más conocido. Bien. Ok. Vamos a tomar a n a n y n series de términos positivos, ¿sí? Y bueno, vamos a considerar también el límite cuando n tiende a infinito del cociente de AN por B sub n, ¿sí? Ese límite vamos a llamarlo L, ¿sí? Puede ser un número real, puede ser más infinito, podría no existir también. Vamos a llamarlo L por comodidad. Bien. Lo que no va a ser es negativo. Podría ser 0, pero negativo no. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son mayores que 0. Bien. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? Siempre fíjense que los criterios sean de términos no negativos o positivos, como en este caso. Sí, no vayan a aplicar este criterio cuando tienen una serie de términos no negativos y en la otra serie aparecen términos positivos y negativos, ¿sí? Si hacen eso y no verifican bien esto, probablemente apliquen mal el criterio y van a tener mal la conclusión. Así que ojo con eso. Muy bien. Este criterio tiene tres partes. La primera dice lo siguiente. Si L es mayor que 0, es
decir, si las sucesiones de términos generales son equivalentes, entonces las series asociadas, la de n y n, son de la misma clase. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué más puede pasar con ese límite? Que me dé 0 o que dé infinito, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a considerar esos casos también. En el caso n igual 0, uno puede considerar dos situaciones. Si la serie de términos a sub n diverge, eso implica que la serie de términos de sub n también diverge. Y bueno, vale también el contrarrecíproco, ¿sí? Vamos a anotarlo acá. Si la serie de B sub n converge, entonces la serie de A sub n converge. Bien. Y bueno, falta el caso donde el límite es infinito, es muy parecido al segundo, ¿sí? Es una situación también que se desprenden dos subcasos, por así decirlo. Bien, ¿qué pasa cuando el límite da infinito? Bueno, en este caso, si la serie de A sub n es convergente, uno va a tener que la serie de B sub n también es convergente. Y el contrarrecíproco, si la serie de los B sub n diverge, entonces la serie de los A sub n también diverge. Bueno, como ven, es un criterio bastante largo, ¿sí? Son 5 situaciones que están descritas allí según lo que ocurra con el límite L, ¿ok? Aprendérselo así nada más es como que complicado, porque uno, por ejemplo, que el límite te dé 0, el límite de las sucesiones de términos generales que estés comparando. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, si es 0, ¿qué pasaba? Si el de arriba era divergente, o si el de arriba era convergente, ¿qué era lo que tenía? ¿Sí? Entonces eso puede confundir un poco. Es un criterio que el enunciado es difícil de recordar, ¿sí? Fíjense, son 5 situaciones que están allí escritas. Pero si entendemos cómo hacer la prueba de esto, es fácil acordarse de cuál situación tienen que aplicar según si el límite les da mayor que 0. Bueno, mayor que 0 es fácil de recordar, pero si el límite les da menor que 0, por ejemplo, o más infinito, entonces uno allí, si sabe hacer esa prueba, se va a acordar fácilmente de cómo eran las implicaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces yo voy a hacer la prueba del caso n mayor que 0. Voy a comentar algo de la prueba n igual 0 también, ¿ok? Para reforzar esto último que dije. ¿Sí? Es una prueba muy sencilla. A ver, ¿qué hipótesis nos dan? Muy pocas realmente. Me dicen que, bueno, en este caso en el 1 me dicen que el límite es positivo y que las series son de términos positivos. Entonces, ¿qué tengo que plantear para poder hacer la prueba? Bueno, hay que ver qué información sale de la definición del límite, ¿sí? Y trabajar con eso. No hay mucho que hacer realmente.
¿Se sabe algo sobre los parciales? ¿O sobre el primer parcial, por lo menos? Sí, ya acordamos con el equipo docente, ¿ok? El parcial ya se está armando y en estos días les voy a mandar un mensaje sobre la organización, sí, y el diseño, o sea, que el formato, digamos. Bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Sí, esa discusión se tuvo antes de la semana de turismo y ya acordamos que se va a hacer. Bueno, demostración. Vamos a hacer el caso donde el límite es mayor que 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Definición del límite. Para todo epsilon mayor que 0, existe un número natural que depende de epsilon, tal que si n es mayor o igual a n sub epsilon, entonces uno va a tener que ese cociente, que es la expresión que aparece en el límite, menos L es menor que epsilon. ¿Sí? O equivalentemente, uno tendría algo de este estilo. L menos Profe, S menor a N tengo una pregunta. menor que L más epsilon. Había una duda. Creo que alguien habló, Sí. pero no. En el caso 2 y en el caso 3, viste que dice AN en el caso L es igual 0, la suma de AN diverge, Sí. entonces la sumatoria de BN diverge. Y Sí. en el caso 3, en L es igual más infinito, dice si la suma de BN diverge, entonces la suma de AN diverge. O sea, Correcto. ¿no sería en cierta forma lo mismo? No entendí. No es lo mismo porque para empezar, en un caso tienes que el límite es 0, en el otro más infinito, y además no puedes intercambiar esto así libremente. Acuérdate que la n es el que va arriba y el bn es el que va abajo. ¿Ok? Tiene que ver con la posición que tiene en términos general en el cálculo del límite L. Bien. ¿Sí? Me quedó claro. Gracias. No, por nada. Bueno, tenemos que esto vale para cualquier epsilon que uno tome. Entonces, en particular, yo voy a tomar epsilon igual a L medios, ¿ok? Ya van a ver por qué justamente L medios. Sí, como L es positivo, L medios va a ser positivo también, entonces lo puedo colocar acá en esta definición. Entonces, acá me queda esto, ¿sí? Y bueno, ¿en qué se convierte esta desigualdad? Bueno, se convierte en L medios menor que N sobre Bn, menor que 3 medios de L. O, si lo prefieren, L medios Bn menor que N menor que 3 medios de L por Bn. ¿Bien? Ajá. Fíjense, ¿por qué escogí L medios a propósito? Bueno, para que acá me quede un término positivo, voy a multiplicar acá por Bn, me queda el término general de la serie que es positivo, comparándose con AN, ¿sí? Y acá el AN lo estoy comparando con el término general que tiene la forma 3 medios de L por Bn. ¿Sí? La idea, ¿qué resultado conocemos hasta ahora? Bueno, el criterio de comparación, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de aplicar
el criterio de comparación con la información que le estamos sacando a que el límite de este sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces uno puede aprovechar estas dos desigualdades. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir demostrar que las series son de la misma clase? Bueno, que ambas son convergentes o que ambas son divergentes. ¿Ok? Vamos a probar el caso donde son convergentes. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo por acá aparte. Vamos a suponer que la serie de AN converge. ¿Sí? En ese caso, tomamos esta desigualdad. Queremos ver que son de la misma clase la serie de AN y BN. Entonces hay que ver que la serie de BN converge también. ¿Sí? Si estamos suponiendo que la de AN converge. Ah, pero miren, acá la de AN está dominando a esta. ¿Sí? Entonces vamos a llamar a esta desigualdad asterisco. Entonces asterisco implica que la serie de n igual a n sub epsilon a más infinito de n medios por bn converge. ¿Sí? ¿Por qué la serie arranca en n epsilon? Bueno, porque esta desigualdad, recuerden que esto se cumple para todo n mayor o igual a n sub epsilon. Bien, por esto de acá. Pero bueno, si esta serie es convergente a partir de este, va a ser convergente a partir de 1. ¿Sí? Lo que les había mencionado antes. Entonces, esto implica que esta serie converge. ¿Sí? La serie en términos general, L partido por 2 por Bn. Pero L partido por 2 es una constante. Yo puedo tomar esa serie convergente, multiplicarla por 2 sobre L. L es positivo, eso lo puedo hacer. Si hago esa multiplicación que me queda, la serie de Bns. Entonces, vamos a tener finalmente que la serie de términos generales sub n converge también. ¿Ok? Y bueno, para terminar la prueba de esa parte, habría que suponer ahora que la serie de Bns es convergente, ¿sí? Pero si suponen que la serie de Bn es convergente y quieren probar que la de AN converge, entonces en ese caso van a usar esta otra desigualdad, ¿sí? Y el razonamiento es muy parecido, ¿ok? Lo hacen ustedes. Bien. Les pregunto, ¿se entendió esta prueba? ¿Se entendió? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, yo les había dicho que estos dos casos eran más difíciles de recordar, ¿ok? Entonces... ok, Matías, ya repito cómo... A ver, recuerda que estamos queriendo demostrar que si este límite es positivo, las series son de la misma clase, ¿ok? ¿Qué quiere decir que las series sean de la misma clase? Bueno, que la serie n converge si solo si la serie de Bn converge. Sí, que sean de la misma clase es decir que ambas son convergentes o divergentes. Lo que es equivalente a decir que esta equivalencia se tiene que cumplir, ¿ok? Entonces hay que probar un sí y solo sí dentro de este caso. Entonces primero estamos suponiendo que esta converge para probar que la de Bn converge, que fue lo que hicimos acá. Luego, habría que suponer que la de Bn converge para probar que la de An converge. Y para eso, yo no lo hice porque es análogo a lo que hicimos acá, pero les decía que para hacer esa otra implicación, tienen que tomar esta otra desigualdad, ¿ok?
¿Por qué toman esta otra? Bueno, porque acá el Bn, el término general de la serie que sabemos, o que estamos asumiendo en este caso, que es convergente, va a estar por arriba de la n. ¿Sí? Entonces, bueno, para cerrar esa prueba es simplemente probar la otra implicación, pero para ello se usa la otra desigualdad. ¿Ok? Pero el análisis es muy, muy parecido al que hicimos aquí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a suponer que me vuelvo un poco malo y les borro esto acá. Y esto también. Entonces, así como que, bueno, a ver, ya no tengo el teorema a la vista. No me acuerdo qué ocurría cuando el límite era 0 o cuando el límite era infinito, ¿ok? Bueno, no hay que alarmarse tampoco. ¿Sí? Si uno sabe trabajar con la definición del límite, uno puede recordar qué decían esos enunciados que borré. Entonces, fíjense, vamos a hacer, por ejemplo, L igual 0. ¿Okay? ¿Qué me dice la definición del límite? Bueno, que para todo epsilon mayor que 0 existe un n epsilon tal que si n es mayor o igual a n sub epsilon, entonces este cociente menos el límite es 0, entonces me queda esto así, menor que epsilon. ¿Ok? Pero a n y b son mayores que 0, por otro lado. Entonces, esto lo puedo borrar. Me queda esa desigualdad a fin de cuentas. ¿Sí? Pero n, otra vez, es positivo. Yo puedo multiplicar la desigualdad por bn y me queda a n menor que epsilon por bn. ¿Sí? Epsilon es cualquier número real. Ese límite, esa definición vale para cualquier epsilon positivo. Ah, bueno, ¿qué pasa si tomamos epsilon igual a 1? Bueno, acá me queda an menor que bn. ¿Sí? Cuando uno tiene esa desigualdad, ¿cómo se garantiza convergencia o divergencia según la de an o bn? Bueno, si la de an diverge, si la serie de los an diverge, la de bn también. ¿Por qué? Porque esta serie, el término general está por debajo del término general de bn, ¿sí? Y si la serie de los bns converge, entonces esta tiene que ser convergente también. ¿Por qué? Porque el bn está por arriba según la definición del límite, ¿ok? Entonces, pensando únicamente en la definición con L igual a 0, uno se da cuenta que a partir de esta desigualdad, lo que tiene que ocurrir entonces es, para el caso, repito, L igual a 0, si esta serie diverge, entonces la serie de bn diverge. Y si la serie de bn converge, entonces la serie de los ANs también va a ser convergente. ¿Sí? Entonces fíjense, sí, que el criterio del enunciado es muy largo, pero a ver, si se lo aprenden de memoria, perfecto. ¿Ok? Pero si se les olvida por la ansiedad del parcial, por ejemplo, que los nervios nos pueden jugar una mala pasada, una manera de recordar cómo era es simplemente planteando la definición y ver cómo queda la desigualdad acá. Y bueno, uno trabaja con eso. ¿Sí? Para que vean que no es tan necesario depender de la memoria. ¿Se entendió esto? De hecho, esta es la prueba para el caso del igual 0. ¿Ok? Claro, habría que escribirla con más detalle, un poquito más de orden, pero la idea general de la prueba es esa. Tengo una pregunta. Bueno, dime, José, que no se te oye. ¿Viste ahí cuando planteas la definición del límite? Da lo mismo poner n mayor o igual a n según epsilon
que poner el mayor estricto. Acá tú dices No. n mayor o Sí, igual a ahí. n. Sí, si es lo mismo poner mayor igual o mayor No, estricto. no es lo mismo porque, a ver, si pones mayor estricto, lo que quiere decir es que esta desigualdad no se va a cumplir para n sub epsilon, ¿ok? Pero no, la cosa es que sí se cumple. Para el primer natural, para el cual esto se cumple justamente el n epsilon, ¿sí? Y después, bueno, se cumple para los siguientes. Y la definición del límite te incluye el n epsilon también, ¿ok? Bien, Profe, me confundí un poco ahí porque en la parte anterior, cuando lo hiciste para L mayor a 0, ahí usaste el mayor igual. Pero ahí está, ¿no? Mayor o igual. Ah, pasa que, claro, lo escribí Claro, muy feo. en el otro caso. Ah, gracias. Sí, fue error de escritura mío, disculpa. No, yo porque no sabía si tenía que ser estricto o podría también ser A ver, si lo pones estricto poner acá, igual, entonces. ponte, si en un parcial estás haciendo esa prueba y pones mayor estricto, a ver, tampoco pasa nada, porque si lo pones mayor estricto, ¿cuál sería el nuevo n sub epsilon? Digámoslo así, bueno, sería n sub epsilon más 1. A partir de n sub epsilon más 1, se cumple la desigualdad. Ok, tampoco hay tanto problema si lo pones mayor estricto. Bárbaro, gracias. De nada. Lo que importa es que esto se cumpla a partir de algún número natural. Si no es n epsilon, bueno, va a ser n epsilon más 1. ¿Sí? Muy bien. profe, yo tengo Ajá. una duda, capaz que estoy fallando un poco, pero, o Correcto. sea, nosotros queremos comparar dos series, ¿no? Sí. Eh, entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que una serie converge, al calcular este límite, nos conviene ponerla nos conviene ponerla abajo para saber que si llegamos a un L real, ponele, la de arriba va a converger, o Conviene poner no. abajo siempre y cuando si el límite te da 0 al final, ok, entonces la elección que hiciste fue la correcta. Pero si tomas una serie convergente Bn, la pones en el denominador, sacas el límite y el límite te da infinito, entonces Claro, claro. allí no te sirve esa escogencia, ¿ok? Tendrías O que... sea, claro, primero habría que hacer el cociente. Claro. Sí, uno propone candidatos, uno trata de comparar con cosas que uno sabe cómo se comportan y bueno, cómo proponer el BN, eso es un arte, ¿ok? A veces no es tan Claro. obvio. Hay ejercicios que sí, que en la N como que te indica de cierta forma cuál BN colocar, pero no siempre es tan sencillo, ¿ok? Lo que decías de la audacia. ¿De qué? De que hay que tener un poco de práctica y eso que decía la clase pasada. Ah, sí, sí. Para Gracias. eso tienen el práctico y tienen un montón de series para que practiquen. ¿Bien? Perfecto. Y bueno, además de los parciales viejos, que también hay muchos. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿cuál hago? En las notas les dejo más, ¿ok? Pero voy a tratar de escoger... cada criterio que les doy aquí tiene un par de ejemplos para explicarlo, pero en clases por efectos de tiempo voy a escoger el que no es tan sencillo. ¿Bien? Y la demostración de la parte 3 de ese teorema se hace medio de forma análoga a eso, ¿no? Sí, es análoga. Háganla Está como genial. ejercicio. Sí, la idea es que les quede una desigualdad de este estilo y bueno, ahí se dan cuenta cómo aplicar el criterio de comparación. A ver. Estudiar la convergencia de la serie n al cuadrado sobre 2 a la n. ¿Ok?
El ejercicio no me está diciendo nada, simplemente, bueno, dese ahí con esa serie y vea si eso converge o diverge y en cualquier caso justifique. Ok, entonces vamos a ver cómo tantear el término con el cual uno va a comparar. A ver, hay cosas allí que sabemos cómo se comportan ciertamente, ¿sí? Por ejemplo, el numerador es n², el denominador es 2 a la n. El denominador es algo que crece muchísimo más rápido que el numerador, ¿sí? Entonces, este término general tiene un comportamiento parecido al término general de la serie geométrica 1 sobre 2 a la n, dicho de una manera más intuitiva. Es como si el orden del denominador se comiera al orden del denominador cuando n tiende a infinito, ¿sí? Porque la exponencial de base mayor que 1, cualquiera, siempre va a crecer muchísimo más rápido que el n². ¿Sí? Entonces, bueno, como este término general tiene un comportamiento similar a 1 sobre 2 a la n, uno sospecha que la serie es convergente. Entonces, bueno, tenemos, primer paso, una sospecha de si la serie converge o diverge. Paso 2, bueno, tratar de compararla con algo que converja, ¿sí? ¿Qué sabemos que converge? Bueno, a ver, sabemos que esta de acá es convergente, ¿sí? También vimos que esta otra es convergente también. Ah, bueno, tengo dos cosas para comparar. ¿Y por qué uno sugiere esto? Bueno, porque justamente son como los términos que aparecen allí en el numerador y denominador, ¿sí? Bueno, vamos a intentar primero con el término general de la geométrica a ver qué ocurre. ¿Qué pasa si propongo Bn igual a 1 entre 2 a la n? Vamos a probar primero con ese, ¿sí? Imaginémonos que estamos estudiando, estamos aprendiendo a cómo aplicar criterios de convergencia. Entonces, bueno, uno primero intenta con ese, vamos a ver si sirve o no. En este caso, vamos a tener que el cociente, siendo a n el término general de la serie que me propone el ejercicio. Acá que nos queda, bueno, va a quedar n² partido por 2 a la n, todo eso partido por 1 sobre 2 a la n, simplifico, me queda n², ¿sí? N² tiende a más infinito, cuando n tiende a infinito. ¿Y qué pasa? El que está abajo, esto tiende a infinito, el que está abajo converge. Entonces, es decir, el L en este caso es más infinito y la serie que estamos colocando, el término general en el denominador del límite, es una serie convergente, entonces no me sirve, ¿ok? El criterio L igual a infinito no involucra el caso en el cual la serie que ponemos abajo es convergente, ¿sí? Entonces, bueno, este no me sirvió. Vamos a probar con el otro. Capaz el otro sí me sirve. Entonces, en este caso, a n entre bn, ¿quién es? Bueno, esto es n² partido por 2 a la n, todo eso partido por 1 sobre n². Esto da n a la 4 partido por 2 a la n, y esto tiende a 0. Ah, ok, en este caso, el límite es 0, y lo que estamos colocando por debajo, en el límite, es decir, el Bn, es el término general de una serie convergente. ¿Sí? Esa fue la que estudiamos hace ratito, 1 sobre n². Ah, ok. Entonces, como n es igual a 0 y la serie de 1 sobre n² converge, entonces la serie de n² sobre 2 a la n también converge, ¿sí?
Esta es una notación simplificada para decir que una serie es convergente, ¿sí? Poner menor que infinito. La voy a usar a veces por simplificar un poco. Sí, usamos el criterio de comparación para el caso en donde el límite da 0. ¿Cómo comparamos? Bueno, primero sospechamos de la convergencia de esto. Al final lo confirmamos. Y bueno, se propusieron como candidatos a comparar términos generales de series que sabemos que son convergentes, ¿sí? En el primer intento, bueno, no salió por allí, probamos en el segundo, bueno, afortunadamente sí pasó. En series es muy común que la comparación que hagan en la primera puede que no les dé, ¿ok? Entonces, bueno, no se pongan nerviosos, eso es muy normal en ejercicios de series. Entonces simplemente intentan con otro término, ¿sí? Por lo general uno compara con cosas básicas, con cosas que uno sabe que son convergentes o divergentes, ¿sí? Cosas de este estilo que hemos visto en clases, ¿ok? O sea, no, en el parcial, ya que eso les da tanta ansiedad, no les vamos a pedir que comparen algo con un término súper rebuscado de una serie que de antemano tienen que probar si converge o no. No. Paula me pregunta si puedo repetir. De por qué se sospecha que converge. Sí, Pablo, la razón es que el término general tiene un comportamiento parecido al término general 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Y la serie asociada a 1 sobre 2 a la n sabemos que converge. Entonces, bueno, como estas se parecen en cierto modo, uno sospecha que converge, ¿sí? ¿Por qué el parecido? Bueno, porque el hecho de que esté en el cuadrado arriba no juega un papel tan determinante si hablamos de órdenes, porque la exponencial de base 2 crece mucho más rápido que n al cuadrado. Bien. Claro, sí, lo que pasa es que me confundo un poco porque cuando hablamos de sucesión y como hablamos de serie, porque tipo evidentemente lo que está tipo el n cuadrado sobre 2n va a tender a 0, digamos, Sí, porque nada, es una, o sea, porque si no tendiera a 0 ya sabes que va a diverger. Entonces como claro. me confunde un poco eso de cómo pasar el razonamiento tipo a lo que es la serie en sí. Sí, no, Sí, por acá. claro, primero intenta el límite. Lo que pasa es que ya yo no lo menciono porque es como que evidente, ¿no? En muchos casos. Ese límite del término general da 0, entonces, bueno, uno tiene que estudiar la convergencia por otra parte. ¿Bien? Ojo, no quiere decir que si el término general tiende a 0, entonces uno sospecha automáticamente que la serie puede ser convergente. No, la sospecha viene por otro lado, tiene que ver con una cuestión de órdenes y del comportamiento del término general si lo comparamos con el término de 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Bien, genial. No queda mucho tiempo, pero este criterio es importante, entonces vamos a hacer otro ejemplo también para sospechar si algo converge o diverge. ¿Sí? Bueno, a ver, un ejemplo más. Vamos a dedicar 2 ejemplos a este porque este criterio es delicado. ¿Sí? Vamos a estudiar, por ejemplo, la convergencia o divergencia de esta serie. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el término general. ¿A quién se parece ese término general? Bueno, vamos a ver. Esto lo pueden escribir, ¿no? Como 1 sobre la raíz de n cuadrado más n. ¿Sí?
¿Quién sería el mayor exponente del denominador? Lo que está dentro de la raíz tiene, el mayor exponente es 2, el mayor grado. Vamos a poner grado mejor. El grado, el mayor, de lo que está dentro de la raíz es 2. ¿Sí? Ahora, pero hay una raíz allí, entonces, ¿cuál sería el grado resultante? 2 partido por 2. Sí, igual a 1. Esto es más o menos intuitivo lo que les estoy diciendo, ¿ok? No es nada formal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el denominador, si lo vemos como algo polinomial, abusando un poquito del término, porque no es un polinomio por tener una raíz cuadrada, pero si forzamos un poco y pensarlo de esa manera, bueno, esto que está acá tiene el mismo grado, es decir, el cuadrado partido por 2, ese partido por 2 viene de la raíz cuadrada, ¿sí? Si fuera raíz cúbica sería partido por 3 y así. Entonces esto tiene grado 2 partido por 2, es decir, 1. Entonces todo esto se comporta como n. ¿Sí? Es decir, que este término pareciera ser equivalente al término de la serie armónica, al 1 entre n, ¿sí? Entonces la sospecha en este caso es que la serie es divergente. ¿Ok? Bueno, vamos a comprobar eso. Entonces vamos a compararlo con esa serie con la serie armónica 1 entre n, es decir, en este caso vamos a tomar bn igual a 1 entre n. Aquí ya estamos sospechando que esos dos términos forman sucesiones equivalentes, entonces vamos a calcular el límite para confirmar si eso es así o si no. Si no lo son, bueno, hay que tratar de pensar el ejercicio de otra manera, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué ocurre con el cociente an partido por bn? Bueno, esto es 1 sobre la raíz de b cuadrado más n, todo eso partido por 1 entre n. Entonces me queda n partido por raíz de b cuadrado más n. Y bueno, esto tiende a 1. ¿Ok? Un límite del curso anterior, ustedes saben que eso tiende a 1. Ah, perfecto. Entonces, en este caso tenemos que la sucesión de sub n's y b sub n's son equivalentes. Y bueno, ¿qué pasa cuando las sucesiones de términos generales entre dos series son equivalentes? Bueno, que las series son de la misma clase, es decir, ambas son convergentes o ambas son divergentes. ¿Bien? Bueno, pero la armónica es divergente. Entonces la otra, la que nos están preguntando, tiene que ser divergente también. ¿Okay? Una pregunta, profe. Sí. En este caso, ¿no era más fácil dividir el AN en 1 sobre raíz de n por 1 sobre raíz de n más 1? Y como ambas son divergentes, te queda que es divergente la serie. Ambos términos te quedan que son divergentes. Y si multiplicas infinito por infinito, te da infinito. ¿O no se puede? A ver, ¿qué término propones como b? No, es diferente método. Básicamente, AN lo escribís como 1 dividido raíz de n por 1 sobre raíz de n más 1. Factorizás básicamente. Ya te entiendo.
Tú dices, ¿así? Sí, básicamente eso. 1 sobre raíz de n te queda divergente y 1 sobre raíz de n más 1 es divergente también. Sí, pero si tú tienes dos series divergentes, el producto de series, es decir, multiplicando término a término, esa serie resultante no necesariamente es divergente, ¿ok? Ok. Eso era lo que tenía. O sea, no lo puedes mostrar de esa manera. No, pero capaz lo que puedes hacer es comparar con eso. ¿Sí? A ver, vamos a comparar con este otro, ya que surge la sugerencia. Entonces, en este caso, te queda esto es igual a 1 sobre raíz de n más 1 y esto tiende a 0. ¿Ok? El límite da 0 y lo de abajo diverge, entonces no te sirve comparar por 1 sobre raíz de n. Para que hubiese servido con esta serie, la serie asociada a esto divergente, el límite de la comparación tendría que haber dado más infinito para concluir que la serie de los A sub n diverge también. Entonces no te sirve. Me parece que sí hay un criterio de convergencia que tiene que ver con producto en términos generales, pero no recuerdo el nombre ahorita. No se ve en este curso, ¿ok? Muy bien. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió la comparación? Sí, se entendió, sí. Vale, muy bien. Bueno, voy a dar un par de criterios más. No los voy a demostrar porque la prueba es básicamente la que hicimos hace ratito. Es tomar la definición del límite, ver qué pasa con el término general, bla, bla, bla. ¿Ok? No. Como es el mismo método de demostración, o no exactamente el mismo, pero sí la idea es muy parecida, entonces me voy a saltar la prueba. ¿Bien? Igual se las dejo en las notas si la quieren chequear. Lo que pasa es que para estas cosas, para ese tipo de resultados, más que aprenderse las demostraciones, es importante que las entiendan, ¿ok? No me interesa tanto que se las aprendan de memoria. No es lo que les voy a evaluar. Me interesa más que entendamos cómo aplicar los criterios de convergencia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a enunciar dos más y si da tiempo vemos al menos un ejemplo de esos y mañana arrancamos con otros ejemplos más para complementar. ¿Sí? Tenemos el criterio de la raíz. También conocido como el criterio de Cauchy. Dice lo siguiente. Vamos a tener a sub n una serie de términos no negativos y vamos a considerar en este criterio otro límite. ¿Sí? Límite R, que se define como el límite cuando n tiende a más infinito de la raíz enésima de a n. ¿Sí? Entonces,
¿Qué va a pasar? Bueno, que la serie converge dependiendo de cuáles valores tome ese límite. ¿Bien? Entonces el criterio dice lo siguiente. Si ese límite R es menor que 1, entonces la serie de los A sub n converge. Si R es mayor que 1, entonces la serie va a ser divergente. ¿Sí? Por cierto, este R mayor que 1 incluye el caso cuando R da infinito. ¿Ok? Esto se lo coloco porque en los libros, por lo general, cuando ponen ponen R mayor que 1, pero no dan a entender que el caso cuando el límite es infinito también se puede incluir allí, ¿ok? Entonces se los menciono para que lo tengan también. Si ese límite les llega a dar infinito, también pueden aplicar esta implicación, ¿ok? Y concluir que la serie en cuestión es divergente. Y bueno, si R da 1, el criterio no decide. Bien. Vamos a enunciar el otro, el del cociente. Conocido en los bajos fondos como criterio de D'Alembert. Sí. Este criterio es muy parecido, considera un límite también, pero este límite es cociente de términos consecutivos. ¿Ok? Vamos a tomar una serie, esta vez con A sub n estrictamente positivo. ¿Sí? Y vamos a considerar este límite cuando n tiende a más infinito de este cociente. Entonces, pasa algo muy parecido al otro criterio. Si el L es menor que 1, la serie converge. Si es mayor que 1, diverge. Y si es igual a 1, el criterio no decide. ¿Bien? A diferencia del criterio anterior, acá puede ser a n mayor o igual a 0, ¿ok? No hay problema. Acá, mayor que 0 para que no aparezcan divisiones por 0 en este límite, ¿sí? Es por eso que aparece esto así. Entonces, si el L es menor que 1, la serie converge. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Y si L es igual a 1, el criterio no decide. Ojo, acá cuando pongo R menor que 1, realmente, bueno, también ocurre. R es mayor o igual a 0, ¿ok? Lo que pasa es que se sobreentiende que el límite da mayor o igual a 0 porque la raíz milésima de sub n, al ser a sub n mayor o igual a 0, el límite tiene que dar 0 o por arriba de 0. ¿Bien? Lo mismo acá. El L menor que 1 y mayor o igual a 0.
que pasa es que uno por lo general no pone esa parte de mayor o igual a cero porque está sobreentendida debido a la naturaleza de los términos generales. Bien. Bueno, como les decía, esto no lo voy a mostrar. Las pruebas son sencillas, usan argumentos parecidos a las anteriores. Acá es plantear la definición del límite con el R, hacer, por ejemplo, el caso R menor que 1 y allí tienen que usar criterios de convergencia para series geométricas, ¿sí? Para probar que esta serie converge. Y bueno, acá creo que usan también series geométricas o comparación, no me acuerdo bien, pero la idea también es sencilla, ¿sí? Se les va a ocurrir simplemente planteando la definición del límite. Bueno, no va a dar tiempo de ver los ejemplos, ¿ok? Pero quería enunciar por lo menos los criterios. Mañana vamos a arrancar con ejemplos de cómo aplicarlos. Vamos a ver un ejemplo para el de la raíz, un ejemplo para el del cociente. Son criterios que son muy fáciles de aplicar, ¿ok? Es como que bastante inmediato el tipo de término de la serie que me indica si aplicar el de la raíz o el del cociente, ¿sí? Sobre todo el de la raíz, es bastante fácil darse cuenta de que es ese criterio que hay que aplicar. Lo complicado, sobre todo con el de la raíz, podría ser como mucho el cálculo de ese límite, ¿ok? Pero de resto es un criterio bastante directo, ¿sí? No es como el de comparación o el de equivalentes, donde aplicarlo requiere un poquito más de astucia, ¿sí? Para el de la raíz no tanto. Y el del cociente es mucho más sencillo aún. Si en algún ejercicio aplican el del cociente y les da directamente, bueno, ya está. No tienen que preocuparse por los demás criterios. Bien. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, como les decía, mañana arrancamos con esos ejemplos. Vamos a ver contraejemplos de por qué en ambos casos, cuando R es igual a 1 y L es igual a 1, el criterio no decide. Eso quiere decir, por ejemplo, para el criterio de la raíz, que si R es 1, repito, que pueden tener series, por ejemplo, donde el R sea 1 y la serie sea convergente, y por otro lado, otra serie donde el R sea 1, pero que sea una serie divergente. ¿Ok? Eso pasa. Y después de eso empezamos con series alternantes. ¿Sí? Vamos a ver si da tiempo de terminar mañana con series. Si no, lo que falte lo completamos el lunes. No hay problema. ¿Bien? Bien. Bueno, me queda un ratito más por si tienen alguna consulta o algo. Si no, nos vamos despidiendo. Gracias por venir. Se me cuidan. Y nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo, profe. Que pases bien. Igualmente, mañana a lo mejor tenemos exposición, ¿ok? Bien. Yo Perfecto. mañana arrancando la clase les confirmo. Dale, perfecto. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Que estén bien. Igualmente. Chao. Voy a cerrar acá.